Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Jesús vino al mundo y nació en Belén en un pesebre como un ser humano. Pero ahora Él ha cumplido su misión terrenal y regresa al Padre. Hoy, en tu programa, vamos a estar hablando sobre la ascensión de Cristo al cielo. Lo ha cumplido todo, le ha dado gloria al Padre. Por eso todo esto que Jesús hizo aquí en la tierra y hoy que asciende a los cielos, lo vamos a estar hablando en este programa. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos. Jesús ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Y esa es nuestra gran alegría en toda nuestra Iglesia Católica. Qué bueno que nos acompañas en este día. Bienvenido sea cada uno de ustedes a su programa. Hoy vamos a hablar sobre las apariciones de Jesús después de haber resucitado del sepulcro. Pero para llevar este programa el día de hoy, no estoy solo. Me acompaña un gran sacerdote, un gran amigo y compañero aquí de la parroquia, a quien le doy la bienvenida. Padre José María, bienvenido a este programa El Tesoro de la Fe. Muchas gracias, Padre Rodolfo. Un honor estar otra vez con ustedes, acompañándolos en este programa, descubriendo la fe, que este es el tesoro de nuestra iglesia. Amén, porque Padre, en realidad, la fe que tenemos en nuestra iglesia es un gran tesoro que necesitamos descubrir, necesitamos ir y encontrarlo para amar todo lo que profesamos en nuestra iglesia. La vida de Jesús, los sacramentos y todo lo que hacemos en realidad es un gran tesoro para cada uno de nosotros, para que sepamos de verdad valorar lo que encierra nuestra fe, Padre. ¿Qué opinas de todo lo que hacemos en nuestra iglesia? El trabajo es muchísimo y necesitamos obreros para seguir trabajando y descubriendo y compartiendo los tesoros. Ojalá que los que nos sintonizan puedan así unirse también a esta gran búsqueda de este tesoro. Muy bien, Padre. Padre, hoy vamos a hablar sobre las apariciones de Jesús. El programa anterior hablábamos de su muerte, pero ahora Jesús ha resucitado del sepulcro al tercer día, como lo había prometido. Padre, ¿por qué Jesús resucita solas? No había nadie, la tumba estaba absolutamente sola, no hubo ningún testigo cuando Él resucitó. ¿Por qué piensas tú, Padre, que lo hizo de esa manera? Yo creo que la esencia de su divinidad tenía que ascender y pues ante esa esencia de ascensión, la humanidad o lo humano no hubiera quizás captado en su totalidad el gran misterio de esta ascensión. Padre, sabemos que Jesús, después de que resucitó del sepulcro, se apareció muchas veces y a una de las primeras personas que se le apareció fue a María Magdalena. Pero Padre, ¿por qué Jesús se aparece a sus discípulos antes de ir con María Magdalena, que fue la primera que se le apareció? ¿Por qué, Padre, es importante para Jesús aparecérsele a sus discípulos después de su resurrección? Creo que los seguidores de Jesús, especialmente sus discípulos, son los depositarios de esta fe y es importante pues afianzar esa fe en Jesucristo, en su resurrección y pues quién más que los que lo acompañaron y ahora tienen esta fortuna de verlo resucitado y caminar junto con el resucitado.
¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba María Magdalena, las otras Marías, la madre de Jesús cuando Jesús resucitó? ¿En qué estado, Padre, se encontraban los discípulos en este momento cuando Jesús resucitó el primer día de la semana? El miedo, ¿verdad? La mayoría de los discípulos tenían miedo por lo que había pasado. La confusión, estaban confundidos por lo que había pasado. Las mujeres estaban realmente siguiendo los rituales judíos de ir a ungir el cuerpo de Jesús, prepararlo para la resurrección inclusivamente, ¿no? Ya hablábamos en otros programas cómo era importante preparar el cuerpo para el día de mañana, la resurrección, y los perfumes era eso, ¿verdad? Ofrecerle al Señor pues este aroma agradable en el proceso del cuerpo. También Jesús, Padre, resucita de entre los muertos para cumplir sus promesas. Porque recordemos que Jesús siempre les decía a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, el Hijo del Hombre va a ser entregado a muerte, lo van a crucificar, va a morir, lo van a sepultar, pero al tercer día va a resucitar. También Jesús se aparece a sus discípulos para que vean ellos que ha cumplido sus promesas. Claro, la resurrección, las apariciones de Jesús son para realmente afianzar lo que Él había dicho, ¿verdad? O si no, no tendría realmente sentido lo que Él había dicho de la resurrección, no sería verdadero. Y la fe se basa pues en esa realidad de verlo, de tocarlo, de estar con Él. Esa es la realidad de la resurrección, lo podemos ver, lo podemos tocar. Muy bien, y ahora sí vamos a ir, Padre, a la primera persona que se le aparece Jesús, que fue María Magdalena. Muy temprano de madrugada dice, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, que María fue al sepulcro para visitar al Señor. Pero se llevó una gran sorpresa, que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. La piedra que lo cubría el sepulcro había sido removida y ella se llena de gran dolor, de gran tristeza, quizás también desesperación, porque se han llevado el cuerpo de Jesús y no saben dónde lo han puesto. Vamos a hacer aquí poquito, Padre. Hay el día de la resurrección, domingo de resurrección. En la liturgia hay algo que se llama la secuencia, que me gusta muchísimo. ¿Te acuerdas de la secuencia, Padre? Sí, claro. Sí, que dice, ¿qué has visto de camino, María? En el camino has visto al Señor resucitado. Todo eso que dice la secuencia es un cántico hermoso que María Magdalena la envuelven ahí y que es un canto de alegría por aquel resucitado. Pero yo admiro muchísimo a María, Padre, porque ella fue sola al sepulcro. Ella no tuvo miedo. Ella dice que todavía estaba oscuro cuando ella fue al sepulcro. ¿Por qué nadie la acompañó, Padre? Yo creo que ahí podríamos hacer la analogía del amante buscando al amado, ¿no? María en su amor, en su desolación, pues se queda ahí en el jardín esperando al maestro. Acuérdate que lo que había pasado era que ellos pensaban que se habían robado el cuerpo del Señor y ella estaba triste y estaba ya acongojada. Y fue cuando se le aparecieron los ángeles para decirle, aquí no busques al que está vivo. María Magdalena andaba buscando, quien amaba al Señor, lo andaba buscando para estar con Él, para ungirlo, ¿y qué era el propósito de María Magdalena? Acompañarlo, ¿no? Y preparar el cuerpo realmente para la resurrección. Y fue entonces cuando realmente se lleva a ella la sorpresa de que el resucitado ya no necesitaba de esos perfumes. Muy bien. María Magdalena fue al sepulcro para acompañar a aquel que había sido puesto allí. Nosotros también te pedimos que nos sigas acompañando en este programa después de esta pausa. No te vayas y ya regresamos. Jesús se le aparece a sus discípulos el primer día. Jesús no pierde el tiempo, resucita y rápidamente empieza a trabajar, podemos decir. Y ya habíamos dicho, a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. Y sí, quiero leer un poquito el pasaje de la Biblia donde se aparece a ella. Entonces está en Juan 21 y dice así: el primer día después del sábado,
María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues allí vemos, Padre, cómo María Magdalena se da cuenta de esta sorpresa. ¿Tú crees que María Magdalena, aunque Jesús, ya hablamos de las promesas de Jesús que las había hecho, ella pensó en este momento exactamente lo que estaba pasando de la resurrección en este momento? ¿Tú crees que María se llenó de una gran sorpresa o qué pasó? ¿No recordó en este momento aquellas promesas? Quizás no. Quizás no, porque realmente el Espíritu Santo es el que va a venir a reafirmar lo que ellos experimentaron, ¿verdad? De alguna manera, el que ella esté en el sepulcro para darle los últimos servicios al cuerpo del Maestro era la preparación para el futuro, ¿no? No creo que ella haya estado tan conectada a un futuro muy cercano de 3 días de resucitado. Padre, como decía, Jesús rápidamente, sabemos, se le aparece aquí a Magdalena y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y vemos todo el pasaje de la Biblia que continúa esa conversación, ese encuentro entre Jesús y María Magdalena, y cómo María Magdalena, envuelta en su pena, al principio no reconoce a Jesús, sino que piensa que es el que cuida el jardín, el jardinero, y le dice, si tú te lo has llevado, dime por favor, ¿dónde lo has puesto para llevármelo yo? Entonces, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dice María, entonces sí lo reconoce, le dice Rabuni, que quiere decir maestro, y entonces ya sí lo reconoce. Hasta el momento en que María Magdalena escucha su nombre y la voz del maestro, es cuando lo reconoce, Padre. Así es. ¿Por qué esa voz inconfundible de Jesús a María Magdalena? Siento yo como que le quita, ¿verdad?, aquello que estaba tapando para ver la realidad de Jesús que había resucitado. Yo creo que la esencia de todo ser humano es el ser encontrado por el Señor y encontrar al Señor también. Es una búsqueda del alma, pero también el alma sabe reconocer a su Maestro y que te llamen por tu nombre. Oyes, eso es la mayor alegría que puede dar, que el Maestro te reconozca y te diga María. Yo creo que ahí se realizó realmente la búsqueda realmente que andaba buscando María Magdalena, pues ahí se hizo efectiva, se hizo realidad. Padre, ¿cuántas veces Jesús, después de resucitado, sabemos que duró 40 días ahí apareciéndose en vida? ¿Cuántas veces se apareció, Padre? De acuerdo a San Agustín, 10 veces se apareció el Señor en diferentes ocasiones, pero de estas 10 veces, 5 ocurrieron el primer día de resurrección o el primer domingo de resurrección. Entonces, el primer día de la semana es el domingo. Así el es. domingo para nosotros. Por eso es que nosotros es el día santo, el día sagrado de ir a la misa, de ir al templo, de dárselo al Señor, a Dios, el domingo. Jesús se aparece y lo encontramos, Padre, donde quiera. Lo podemos encontrar también como se le aparece a sus apóstoles. Y por eso me gustaría que leyésemos el pasaje de la Biblia donde Jesús se aparece a alguno de ellos. Y está también, Padre, aquí en el capítulo 20 de San Juan 19, que nos dice así, Padre, y le voy a dar lectura. Ese mismo día, el primer día después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está. Ese mismo día, Jesús se le aparece a sus discípulos, o en esos mismos 5 días, se les aparece a sus discípulos. Los discípulos están encerrados, como dice la Escritura, por miedo a los judíos. Y un saludo muy lindo cuando Jesús se les presenta, que les dice, la paz esté con ustedes. ¿Qué es ese saludo? ¿Por qué la paz? Yo creo que dentro de lo que había pasado, imagínate, todos los seguidores de Cristo que le amaban y le decían que iban a estar con Él hasta el último momento, todos se fueron, todos tuvieron miedo y lo abandonaron.
En ese momento, pues imagínate la culpa que han de sentir los apóstoles. Y de repente se aparece Jesús en medio de ellos. Yo hubiera tenido miedo de decir, híjole, ya viene a juzgarme. Pero no, Él en cambio les cambia ese miedo por la paz esté con ustedes. Entonces, ¿tú piensas, Padre, que también había un poquito de miedo hacia Jesús por haberlo dejado solo? ¿O era más el miedo a los judíos, como dice la Escritura, que estaban encerrados allí? ¿Cuál sería más el temor? ¿De Jesús que les fuese a reclamar o les fuera a decir, a reprochar algo? ¿Por qué me dejaron solos? ¿Por qué fueron cobardes? ¿O tenían miedo a los judíos que a ellos mismos les pasara lo mismo que a Jesús? ¿Cuál sería el temor más grande? Yo creo que todo juega un papel importante, ¿no? El miedo es el que los orilla a estar escondidos, miedo al juicio de Jesús, de no haber estado con Él, miedo humanamente a hacer o llevar esa misma muerte. No han entendido la resurrección de Cristo y no han entendido que quizás esa misma resurrección era la resurrección de todos ellos en su humanidad. Por eso el miedo a morir, ¿no? El miedo a ser cautivados, el miedo a ser asesinados de la misma manera que el maestro. Claro, y con grande razón, que no tenían en cierta forma paz en sus corazones. Por eso siento que Jesús viene hacia ellos y lo primero que quiere darles es la paz y la tranquilidad. Miren, aquí estoy. Miren, sí, me pasó, me mataron, me crucificaron, me sepultaron, pero aquí estoy. Ahora quiero darles la paz. Esa paz interior que el mundo no da, ¿verdad? Para que ellos realmente crean en el resucitado. Porque si siguen, ¿verdad? Como María Magdalena, que al principio no podía ver exactamente quién era Jesús, por eso es que me imagino que él los sanaba. Con ese saludo de la paz los sana a sus discípulos y les dice, yo te doy mi paz. Y esa paz quiero que la lleves interiormente para que realmente me veas físicamente. ¿Quién soy yo? Jesús, el resucitado. Para mí se me hace tan hermoso, Padre, esa palabra que Jesús le dice a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Yo he tratado de investigar qué significaba el saludo de la paz en el tiempo de Jesús, el shalom, que quiere decir, ¿verdad? Deseo que Dios esté en tu corazón. Deseo que la paz de Cristo esté contigo, dentro de ti, que tengas una paz interior, pero la paz que viene de Dios nuestro Padre. Entonces es un saludo muy bonito que se me hace que Jesús le hace a sus discípulos, mostrándose después de la resurrección. Pues yo creo que todo, ¿verdad? Todo ser humano necesitamos esa paz que viene de Cristo y claro, hay que buscarla, pero hay que creer primeramente en un Cristo resucitado, Padre. Yo creo que junto con la paz no podemos olvidar la confianza que Jesús restaura en sus seguidores, en sus apóstoles, ¿no? No solamente les da la paz, sino que les da la confianza de saber que lo que había dicho se hizo realidad. Y ahora la esperanza está puesta en esa misma realidad que ellos experimentan. Y de ahí viene la paz, de saber que la muerte no tiene poder, el pecado no tiene poder, pero poco a poco van a ir entendiendo ese proceso de salvación que ya ha sido ofrecido para ellos. Y vamos a continuar hablando de más apariciones que Jesús se le hacía a sus discípulos, pero cuando regresemos después de una pausa. No te vayas y ya regresamos. Restaurar la paz y la confianza a los discípulos de Jesús era muy importante. Para que en estos momentos en la resurrección, mientras Jesús se les aparecía, ellos recuperaran esa confianza y esa paz. Pero Padre, a veces, ¿verdad? El ser humano pide, quiere tocar, quiere ver, si no, no cree. Ese fue el mismo caso que le pasó a Tomás. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos y le cuentan que Jesús ha resucitado, que estuvo con ellos. Pero Tomás no cree. ¿Por qué entonces para Tomás tanta incredulidad? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué pasa en su corazón? ¿Está tan dolido Tomás por la muerte de Jesús? ¿Se le olvidaron las promesas? ¿Qué opinamos de este personaje, Padre? Yo creo que
Tomás es el vivo ejemplo de lo que nosotros como seres carnales experimentamos en nuestra propia vida, ¿verdad? Hay gente que realmente no va a creer de primer instante, sino que va a necesitar la prueba. Y qué más, ¿verdad? Que Tomás, que nos dice, no, si yo no veo, si yo no introduzco mi dedo, yo no creo en lo que ha pasado. Pero no solamente Padre decía, si no lo veo, sino decía, si no meto mis dedos en sus llagas, si no veo las marcas de los clavos, no voy a creer. O sea, yo siento que a veces se va hasta los extremos de querer tener aquella evidencia del resucitado. ¿Por qué no le damos lectura ahí donde nos habla la Sagrada Escritura sobre este personaje tan importante e interesante que nos da a nosotros mucha lección y quizás a muchas personas que a veces queremos ver si no creemos? Está, Padre, en Juan, este pasaje de la Biblia está en Juan 20 en el 26 y dice así: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y creer. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque me han visto? Felices los que no han visto, pero han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué encuentro, no? Jesús reclamándole o haciéndole a Jesús, ¿por qué no crees? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que me decías cuando estaba contigo? ¿Dónde está aquellas promesas que les dije? ¿Dónde está todo aquello? ¿Por qué no crees si no quieres ver? Quizás Tomás estaba demasiado dolido, demasiado herido interiormente por la muerte de Jesús, o simplemente quería olvidarse todo en este momento de las promesas, de la vida, pues le habían matado al maestro en quien había puesto toda su confianza y ahora pareciese como que se le hubiese acabado todo. ¿Qué más podemos decir de Tomás? Yo creo que quedarnos solamente con la imagen de Tomás sería parte de lo que es esta etapa del Evangelio. Tenemos que darnos cuenta que el objetivo principal de estas apariciones también es el capacitar a los discípulos para la misión. De alguna manera esto es esencial que pase y que esté en las Escrituras, porque capacitan a los discípulos para aquellos que no vamos a estar conectados directamente con la resurrección, pero que se ha ido pasando la fe por generaciones y que realmente ha llegado hasta donde está la fe en este momento, ¿verdad? No ha desvanecido esa fe en la resurrección, esa esperanza en la resurrección, esa confianza en Dios. Y Tomás es como el prototipo que nos ayuda a ver qué es lo que está pasando con nosotros ahora. Entonces, una de las cosas importantes de las apariciones de Jesús a sus discípulos era para capacitarlos para la nueva misión que les iba a encomendar. Absolutamente. ¿Por qué era importante entonces para la misión de los discípulos las apariciones de Jesús? De hecho, en estas apariciones, ¿verdad? Algunos escritores se hacen la pregunta, ¿por qué aparece y desaparece? Realmente es la realidad del nuevo Jesús, ¿verdad? Un Jesús que es humano como ellos y por eso lo pueden tocar, pueden estar con Él, pueden comer con Él, pero aún de repente se les desaparece, ¿verdad? La esencia esta mística de Cristo que está presente, pero de una forma diferente. ¿Por qué Jesús se les aparece y se les desaparece? ¿Cuál sería, ya más o menos lo mencionabas, Padre, cuál sería el propósito de Jesús? Porque escuchamos que en todas sus apariciones es lo que hace Jesús. Está rápido con ellos y de repente ya no está con ellos. Sí. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de María Magdalena que lo quiere sujetar y dice, no me toques. O un Santo Tomás que quiere tocarlo, introducir su mano, pero lo reconoce como mi Señor y mi Dios.
Tenemos a los caminantes de Maús que en el mismo proceso caminan con Jesús, les explica todo, no lo reconocen hasta el momento en el que el Señor parte el pan y en ese momento se desaparece, ¿verdad? Como diciéndoles, ahora mi forma en medio de ustedes es a través de la Eucaristía, el pan y el vino que consumen entre ustedes. Pues vamos a darle lectura, Padre, a ese pasaje de la Biblia que acabas de mencionar, pero no todo porque está muy largo, el camino de Maús, donde se le aparece Jesús a esos dos discípulos, pero sí una parte. Lucas 24:30 dice así: y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos ardor en nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí vemos, Padre, lo que estabas mencionando, que Jesús con los discípulos de Maús se pone a cenar, toma el pan, lo parte y se los da. Está conmemorando otra vez, pareciese, la última cena. Y es ahí en el partir el pan y entregárselo a ellos donde lo reconocen. Pero Jesús inmediatamente desaparece. ¿Qué nos dice a nosotros ahora, en nuestro tiempo, este momento? Yo creo que, mira, como ellos reconocen, el compartir las Escrituras hace que su corazón arda. Pero no es hasta que no consumen al Señor, hasta que no están sentados a la mesa, que lo reconocen. Yo creo que nosotros también tenemos de repente la tentación de solamente dejarnos guiar por la palabra, pero nunca acercarnos a la Eucaristía o no reconocerle en la Eucaristía. Y yo creo que las dos cosas van juntas. Tenemos que reconocerle en la palabra, tenemos que reconocerle en el partir el pan, en el consumirlo, en hacerlo nuestro. No verlo físicamente, sino místicamente presente y descubrirle en medio de nosotros. Cuando nosotros ahora, en nuestros tiempos, celebramos la Santa Misa, cuando se abren las Escrituras y son proclamadas, es Cristo vivo quien está hablando. Ahí está, las Sagradas Escrituras. Y cuando compartimos el banquete eucarístico y recibimos su cuerpo, es Cristo que está ahí con nosotros. Yo creo y siento que este pasaje de la Biblia de los discípulos de Maús es lo que nos invitan a nosotros. Escuchar su palabra, reconocerle, que nos arda nuestro corazón al escucharle, pero también al partir el pan. Que ya no lo veamos como algo lejano, sino que está presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Qué piensas, Padre? Claro, realmente ese es el gran misterio de la Iglesia ahora, que tenemos que reconocerle presente de una manera mística como su cuerpo que somos. Por eso nosotros, cada vez que venimos a participar en la Sagrada Eucaristía, tenemos un encuentro con Él. Y Jesús nos invita y nos dice: acércate a mí. Padre, pues Jesús se aparece cada vez que celebramos los sacramentos, cada vez que celebramos la Santa Misa. Yo de verdad estoy tan contento y feliz que nos has acompañado en este programa. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por el tener paciencia con nosotros y seguir explorando esta gran belleza de nuestra fe, esperanza para poder vivir caritativamente. Jesús resucitó. Jesús se aparece a sus discípulos para que vivan una conexión con Él. Ya no solamente corporal, física, sino de una forma espiritual. Que Dios se aparezca en tu corazón y que te acerques a Él. Por acompañarnos en este programa el día de hoy, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y recuerda, conoce, ama a aquel quien te amó primero. Feliz día. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.